Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase, por favor. Ya hemos esperado los 5 minutos para que todos puedan ingresar. Entonces, el día de hoy vamos a ver o revisar la unidad 5 que se trata sobre la problemática medioambiental. Entonces, chicos, como ya hemos venido hablando del tema, y chicas, cuando escuchan la palabra medio ambiente, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Árboles, ecosistema. Gracias, Adara. Exactamente, la naturaleza, el cambio climático, la contaminación, el reciclaje, incluso las empresas son parte del medio ambiente. Entonces, muchas veces pensamos que los problemas ambientales es una responsabilidad exclusiva del gobierno o a veces lo comparamos con una responsabilidad exclusiva de los grupos ecologistas. Sin embargo, las empresas tienen un papel muy importante porque cada producto que consumimos, cada servicio que utilizamos, cada proceso productivo que va a generar algún impacto ambiental, obviamente en el entorno. Entonces, en esta unidad analizaremos cómo las actividades empresariales pueden afectar al entorno. También veremos cómo las organizaciones pueden reducir esos impactos y actuar de manera responsable. Entonces, cuando hablamos de problemática medioambiental, nos vamos a referir o nos referimos a situaciones que dañan el medio ambiente, como es los recursos naturales, que es el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, la calidad de las personas. Y muchas de estas situaciones están relacionadas con las decisiones empresariales. Ustedes me pueden escribir en el chat, en una palabra, una actividad empresarial que pueda generar un impacto ambiental. ¿Qué creen que pueda generar un impacto ambiental? De acuerdo a su criterio, lo que ustedes conocen. Por favor, pónganme en el chat. Los leo. Gracias, Javier. La contaminación es lo que se genera, es un impacto. Muy bien, Nelly, las fábricas, exacto. Lo que estamos hablando es una actividad empresarial. Entonces, la actividad empresarial va a generar la contaminación, pero ¿quién genera esta contaminación? Es las fábricas, exacto. La minería, el transporte, la agricultura, la construcción. Entonces, durante esta unidad no solo identificaremos problemas, también analizaremos qué pueden hacer las empresas para ser más responsables y sostenibles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la unidad? Identificar las principales problemáticas medioambientales generadas por las actividades empresariales, promoviendo conciencia crítica sobre su impacto en la sociedad, la salud y el entorno. Entonces, no solamente se trata de aprender un concepto ambiental, se trata de comprender cómo las decisiones empresariales pueden generar consecuencias positivas o negativas para la sociedad y el medio ambiente. Ahora, para entender mejor cuál es el objetivo de la unidad, al rato que yo estoy indicando o diciendo identificar las principales problemáticas ambientales, primero vamos a reconocer cuáles son los problemas ambientales más importantes, como por ejemplo la contaminación del agua, del aire, del suelo, el cambio climático, el manejo inadecuado de los recursos. ¿Cuál creen que es el problema ambiental más grave en la actualidad?
¿Cuál consideran ustedes que es el problema ambiental más grave en la actualidad? El cambio climático. Correcto. Sí, pero también las consideramos un problema ambiental las que generan las actividades que son generadas por las empresas. Entonces, de aquí aparece una palabra clave, que son empresas. No estamos estudiando problemas ambientales de forma general. Vamos a analizar cómo las actividades productivas pueden influir en el entorno. Entonces, como ustedes como futuros administradores, muchas decisiones pasarán por ustedes. Incluso, espérame un ratito, voy a conectar la computadora, el ordenador. Entonces, como les decía, ustedes como futuros administradores, muchas decisiones van a pasar por ustedes, como por ejemplo, la adquisición de medicamentos, la compra de materiales, insumos de limpieza, la gestión de residuos, este, el consumo de energía, tal vez, no, el consumo de agua. Todas esas decisiones, o el cambio de, el tema de la rotación del personal, todas esas decisiones tienen un impacto ambiental. Ahora, ¿a qué me refiero cuando en el objetivo coloco promoviendo conciencia? Tener conciencia significa no aceptar las cosas sin analizarlas. Es decir, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué consecuencia tiene esta decisión? ¿Quiénes se van a ver afectados por esta decisión? ¿Qué alternativas existen o qué podemos hacer? Por ejemplo, si una empresa obtiene más ganancias contaminando, menos controles ambientales, ¿es una buena decisión? No, porque vamos a generar más impactos y vamos a tener multas, sanciones por contaminar. Al rato que coloco impacto en la sociedad y salud en el entorno. Muchas veces pensamos que la contaminación afecta solamente a la naturaleza, pero también afecta a las personas. Por ejemplo, a la sociedad. ¿A quién afecta? A la comunidad cercana, a los trabajadores, a los consumidores. ¿Qué pasa cuando se afecta a estas personas? En la salud generan enfermedades respiratorias, alergias, intoxicaciones. Y obviamente en nuestro entorno, ¿quiénes son los afectados? El río, el bosque, los animales, el ecosistema. Entonces, ahora que les expliqué cada apartado, escriban en el chat qué relacionan ustedes con responsabilidad ambiental. En una palabra. Una palabra. Ya, Javier, los desechos, sí, pero lo contrario. ¿Qué hacemos con los para que no generar desechos? Exacto, no la tala de árboles sería un tema de cuidado o respeto al ecosistema. Exacto, el reciclaje. Eso está muy relacionado con la responsabilidad ambiental. La sostenibilidad, la conciencia, el cuidado, el respeto, la responsabilidad. Muchas gracias. Entonces, un administrador no solo debe preocuparse por las utilidades que genera la empresa, pero ¿cómo afecta las decisiones de la empresa a las personas y al medio ambiente? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer, porque esa es la base de la gestión responsable. Entonces, al finalizar esta unidad, no solo serán capaces ustedes de identificar problemas ambientales, también podrán analizar cómo las empresas
pueden prevenirlos y actuar de manera sostenible. Ahora, quiero comenzar con una pregunta que con una pregunta. ¿Las empresas pueden, o no, las empresas ayudan o dañan el medio ambiente? ¿Sí o no? Ok, entonces lo vamos a descubrir ahora. ¿Las empresas ayudan o dañan el medio ambiente? Ahora, si bien es cierto, la mayoría afecta al medio ambiente, pero normalmente estas empresas o estas fábricas este, ima- eh, no, no dimensionan su contaminación, porque existen fábricas contaminando, porque nosotros podemos ver humo saliendo de las chimeneas o residuos industriales en la calle, y efectivamente existen empresas que han generado importantes daños ambientales. Tal vez ustedes conocen algún caso de una empresa que haya sido cuestionada por contaminación. Donde yo vivo existe la minería y ahorita cerraron todas las plantas de procesamiento por el tema de contaminación. Miren, el tema de la minería es un tema muy grande porque cuando hacen ese tipo de excavaciones, estos dejan, aparte de que hay contaminación en el agua, existe movimiento de tierra y también va a haber muchos movimientos y rompimientos del suelo. Entonces ahí es cuando las casas van, en vez de estar firmes, comienzan a se comienzan a derrumbar por los huecos que van quedando en la tierra, porque la tierra va, los socavones, sí existen socavones, por eso las casas se derrumban. Y ahí obviamente hay afectación no solamente en la salud, sino también en la pérdida de viviendas, en pérdida del ecosistema. Entonces, como ustedes ven, esta empresa genera mucho impacto ambiental. Y aquí es lo importante porque todas las empresas deben hacer una buena gestión ambiental, como hacer un buen uso o una buena gestión de residuos, utilizar energía renovable, reducir emisiones, cuidar recursos naturales. Entonces, podemos afirmar que todas las empresas dañan al medio ambiente. Las fábricas de llantas. Sí, correcto, Nelly. Gracias. Entonces, como futuros administradores, esta pregunta es muy importante porque las empresas no solo son buenas o malas por naturaleza, lo que marca la diferencia son las decisiones que toman sus directivos y administrativos. Por ejemplo, imaginemos dos empresas idénticas. La empresa A va a reducir la contaminación en un río. La empresa B va a invertir en tratamiento de residuos. ¿Cuál creen que tendrá mejor reputación a largo plazo? ¿La A o la B? ¿La que contamina el río o la que invierte en tratamiento de residuos? No, la B, exacto, la B, porque la empresa va a reducir costos contaminando. Es imposible que tenga una mejor reputación. Al contrario, como Lorena lo mencionó y dio el ejemplo de esta minería, pues ya toda la comunidad la tiene identificada de la contaminación que hace. Y eso es lo mismo que sucede al contaminar en un río. En cambio, si la empresa tiene un buen manejo de la gestión de los residuos que están generando, pues no va a verse tanta afectación, pero va a tener un buen manejo de este sistema de gestión ambiental. Entonces, muchas personas creen que proteger al medio ambiente significa perder dinero. Sin embargo, actualmente muchas organizaciones han demostrado que es posible porque pueden ser rentables, porque pueden ser competitivas y también porque son actualmente responsables. ¿Qué acción concreta ustedes podrían realizar dentro de la farmacia en el tema ambiental?
A ver, ¿qué acción concreta podrían realizar en la farmacia en el tema ambiental? El reciclaje. Muy bien, gracias, Dayana. Exacto, el reciclaje, el reducir plástico, el ahorrar el consumo del agua, el uso tal vez, si podemos colocar energía solar o la gestión de los residuos que se generan. La respuesta, la realidad, como ustedes ven, es compleja. La empresa puede generar impactos negativos, si bien es cierto, pero también puede convertirse en parte de la solución. Todo depende de cómo se gestionen sus recursos y las decisiones que toman sus líderes. Ahora, vamos a ver qué es un problema medioambiental. Déjenme solo un poco a ver. um, Ok, entonces, ¿qué es un problema ambiental? Una problemática medioambiental es cualquier situación o actividad que genere daños o alteraciones negativas en el entorno. Y esos daños pueden afectar mucho más que a la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza? ¿Por qué? Pensemos en bosques, ríos, mares, animales, las plantas. Cuando existe contaminación o explotación excesiva de estos recursos naturales, estos elementos pueden deteriorarse o desaparecer. ¿Qué ocurre si desaparece un bosque? Va a haber pérdida de biodiversidad, va a haber erosión en el suelo y va a aumentar la temperatura. Los recursos naturales. La empresa utiliza recursos naturales de manera constante, como cuáles: el agua, la energía, los minerales, la materia prima. Si estos recursos se utilizaran irresponsablemente, pueden agotarse o contaminarse. Un administrador debe entender que los recursos naturales también son recursos económicos. Si se agotan, afectan a la producción y el desarrollo del futuro de la empresa. Los ecosistemas. Como ustedes saben, un ecosistema es un conjunto de seres vivos y elementos naturales que interactúan entre sí. Cuando una parte se altera, todo el sistema se puede ver afectado. Por ejemplo, si se contaminara un río, no solo afecta el agua, sino también afecta a la biodiversidad que hay en él, a los peces, a las plantas, a los animales, a las comunidades cercanas. La salud humana. Muchas veces pensamos que la contaminación afecta únicamente al medio ambiente, pero no es así porque también nos afecta a nosotros, los seres humanos. ¿Cómo nos afecta? A través de las enfermedades respiratorias, las alergias, las intoxicaciones y las enfermedades gastrointestinales. ¿Creen que pueden vivir cerca de una fuente de contaminación que puede afectar a nuestra comunidad? ¿Sí o no? No, correcto. ¿Y creen que eso sería, las personas que viven cerca de esto, creen que ellos tengan una buena vida, tendrán una buena vida sostenible tal vez a largo plazo? No, exacto, porque van a acarrear muchas enfermedades, se van a presentar a lo largo del tiempo. Entonces, por qué la calidad de vida? Esto influye porque la calidad de vida incluye la salud, el bienestar, la seguridad, el acceso a recursos básicos. Cuando existe contaminación, la calidad de vida disminuye. Ahora, esta problemática, como ustedes ven, son causadas principalmente por actividades humanas y empresariales, cuando no existe un manejo responsable de los recursos y de los residuos. ¿Significa esto que todas las empresas contaminan? Pues no necesariamente, porque el problema no es producir, el problema es producir de manera que reproducen de manera irresponsable. Recuerden lo que vimos en la unidad anterior. Las decisiones empresariales tienen consecuencias. Una empresa puede decidir, si bien es cierto, ahorrar costos contaminando o puede invertir en prácticas responsables. Esta decisión es también una decisión ética.
Una problemática ambiental no solo afecta a la naturaleza, como les menciono, también afecta a los recursos, ecosistema, a la salud humana y a nuestra calidad de vida. Por eso las empresas deben asumir una responsabilidad cada vez mayor en la protección del medio ambiente. Ahora, vamos a ver cómo afecta esta problemática. Déjenme agrandar un poquito para que lo puedan visualizar mejor. Ok, entonces, cuando una empresa genera un impacto ambiental, las consecuencias alcanzan a las personas, a la economía y a la sociedad. Cuando una empresa contamina un río, ¿qué creen que se ve afectado de acuerdo a lo que les expliqué? Al ecosistema, o sea, sería en este caso todo lo que está dentro del agua, los pececitos, todo lo que vive dentro del agua. El ecosistema, pero también afecta a la agricultura. Recuerden que algunas personas usan esa agua como agua de riego de los ríos y, y afecta a a la agricultura, a la comunidad, a las personas, a la biodiversidad. Entonces, eso nos muestra que los impactos ambientales son mucho más amplios de lo que imaginamos. Entonces, entonces, uno, la naturaleza. Como ven, el problemática ambiental afecta a la naturaleza. ¿A cuál? ¿A qué naturaleza? Al bosque, a los ríos, a los mares, a los animales, a las plantas, al ecosistema. Si una empresa vierte residuos en un río, no solo contamina el agua, también afecta a los peces, la vegetación, las aves, los ecosistemas complejos. Como ven, toda la naturaleza está conectada, es uno solo. La salud humana. Muchas veces pensamos que la contaminación es un problema solo ambiental, pero también es un problema de salud, porque esto nos lleva a enfermedades, alergias, intoxicaciones, problemas de la piel. Por ejemplo, si una comunidad cercana fabrica con emisiones contaminantes y estas pueden generar problemas respiratorios con mayor frecuencia. ¿Creen que una empresa debe asumir responsabilidad cuando sus actividades afectan a la salud de otras personas? Sí, correcto, deberían asumir la responsabilidad. Entonces, como administradores, no solo deben pensar en producir, sino también en pensar en las consecuencias de las acciones o de las operaciones que se realizan dentro de la empresa. Los recursos naturales. Todas las empresas utilizamos recursos naturales, absolutamente todas, incluso en nuestra casa hacemos un consumo del recurso natural del agua, de la energía, del suelo, de los minerales. ¿Qué pasaría si una empresa desperdicia grandes cantidades de agua todos los días? ¿Qué creen que pasaría si una empresa desperdicia grandes cantidades de agua todos los días? Exacto, va a escasear. Y de hecho el agua no es infinita. El agua es finita, en algún momento se va a acabar. Pero aún así hacemos un mal uso del consumo de esta. Hay personas que para lavarse los dientes mantienen la llave del grifo abierta. Antes de bañarse, dejan la ducha 20 minutos abierta. Entonces, todo eso es un desperdicio que hacemos, un mal uso del agua. Entonces, actualmente muchas empresas buscan reducir estos consumos, estos consumos naturales, que del agua, de la energía, la generación de los residuos, no solo por razones ambientales, sino también por razones económicas para la empresa. Y por último, la calidad de vida. Como ven, quizá este es probablemente el aspecto más amplio porque la calidad de vida incluye la salud, la economía, el bienestar y las condiciones de vida. Por ejemplo, imaginemos una ciudad en altos niveles de contaminación.
¿Cómo creen que cambia la vida de esas personas? ¿Qué creen que que les pueda generar a esas personas al vivir en una ciudad con altos niveles de contaminación? Enfermedades, mayor gastos médicos, menos bienestar, menos espacios seguros. Cuando el medio ambiente se deteriora, también se deteriora la calidad de vida. Entonces, les voy a plantear una situación. Les voy a poner aquí. Espérenme. Entonces, díganme, ¿en qué elementos que les acabo de colocar aquí se ven afectados? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. Si una, si una empresa contamina un río, esa es la situación. Si una empresa contamina el río, ¿qué elementos de aquí se ven afectados? Todos, correcto, porque no solo es un problema, no solo uno de estos puede afectar al medio ambiente, porque afectan todos simultáneamente. Entonces, por eso la responsabilidad ambiental no es únicamente una obligación legal, también es una responsabilidad ética, porque las decisiones empresariales pueden influir directamente en la vida de muchas personas. Como ven, hemos visto que los impactos ambientales pueden afectar a la naturaleza, a la salud humana, a los recursos naturales y a la calidad de vida. Ahora, analicemos uno de los problemas más comunes y visibles del mundo actualmente, que es la contaminación al aire. Espérame, olvidé de borrar esto. La contaminación al aire. Entonces, ¿cómo afecta el medio ambiente a nuestra salud? Con eso vamos a pasar a la contaminación del aire que vamos a ver ahora. ¿Alguna vez han sentido olor a humo, smog o contaminación en donde ustedes viven? ¿O todo huele a bosque, polvo? Correcto. Sí, no solo en las grandes ciudades, también existe, aunque es menor la contaminación en ciertos pueblitos o cantones. Por ejemplo, aquí en Quito siempre vamos a tener la densidad alta. Entonces, ese es como les mencioné, aunque muchas veces no vemos completamente, sus efectos están presentes. ¿Qué es la contaminación del aire? Entonces, la contaminación del aire ocurre cuando gases, humo o partículas dañinas se acumulan en la atmósfera. Es decir, cuando el aire que respiramos deja de ser completamente limpio. ¿Por qué creen que esto es preocupante? Porque no estamos teniendo el mismo oxígeno que teníamos hace años atrás, porque la mayoría ahora que nosotros respiramos es metano, es dióxido de carbono. Entonces, eso es contaminante para el ser humano. Entonces, cuando el aire está contaminado, las consecuencias afectan directamente a nuestra salud. ¿Cuáles son las principales causas? Las fábricas, porque muchas actividades industriales generan emisiones. Si no existen controles adecuados de las industrias, pues estas emisiones pueden contaminar al ambiente. Aquí aparece una responsabilidad muy importante para las empresas porque deben producir sin generar impactos innecesarios. Los vehículos.
Eso vemos a diario. El transporte es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. ¿Cree que contamina más una fábrica o miles de vehículos circulando diariamente? ¿Qué creen que contamina más? Sí, si bien es cierto, aunque parezca una práctica simple, la quema de los residuos que hacen las fábricas liberan sustancias contaminantes que afectan a la calidad del aire. Gracias. Las industrias. Algunos procesos industriales requieren combustible y generan emisiones que deben controlarse de manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos genera de estas principales causas? ¿Qué es lo que vamos a tener? Consecuencias. Y una de estas es las enfermedades respiratorias. Esta es una consecuencia bastante que se ve mucho en problemas de la salud, porque va a existir como problemas de asma, bronquitis, alergias, dificultades para respirar. ¿Quiénes creen que son más vulnerables? ¿Los niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias? Sí, todos son vulnerables, es cierto, pero hay personas que viven, que ya lo vamos absorbiendo desde hace muchos años atrás y tal vez la enfermedad esta va a aparecer a lo largo del tiempo y hay adultos mayores que también son vulnerables porque tal vez en ese momento que estaban cerca, como, no puedo decir, este, tal vez, digamos, su sistema neumológico está bajo y obviamente lo va a tener muy presente este tema de la contaminación, va a tener eso sí se maneja diferente, ¿no? Porque no es lo mismo no es lo mismo que un niño que un adulto mayor. Hay personas con enfermedades respiratorias. Entonces sí vamos a tener en cuenta, si bien es cierto, todos son vulnerables, pero a unos afecta de diferente manera. El calentamiento global. Algunas emisiones contribuyen al aumento de la temperatura del planeta. Por ejemplo, el día de hoy aquí en Quito, estaba una radiación súper alta. Y es por el tema del calentamiento global, por el desgaste de la capa de la atmósfera. Entonces, cuando se acumulan ciertos gases en la atmósfera, el calor queda atrapado y la temperatura global aumenta. Es por eso que se produce el calentamiento global. ¿Han escuchado hablar del cambio climático? ¿Qué efectos conocen del cambio climático? ¿Qué efectos conocen del cambio climático? A ver. El aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura, correcto, el aumento de la temperatura, las sequías, las tormentas, el fenómeno del niño, todo eso es producido por el cambio climático. De hecho, el fenómeno del niño ya viene hace mucho tiempo, pero ahora es mucho más fuerte que antes. Entonces, continúo. La lluvia ácida. Algunos contaminantes reaccionan también con la humedad de la atmósfera y producen lluvia con sustancias dañinas. Y por esta lluvia ácida se producen consecuencias, daños al bosque, hay cultivos que se dañan, afectaciones al cuerpo de agua, la corrosión de los edificios. Eso produce la lluvia ácida. Entonces, de acuerdo a lo que les expliqué, escriban en el chat una acción que una empresa podría implementar para reducir la contaminación del aire. ¿Qué pueden implementar para reducir la contaminación del aire en una empresa? ¿Qué acción puede tomar la empresa para implementar la reducción de la contaminación del aire?
A ver, les leo. Mm, ok, disminución de gases contaminantes, más bien reducción de emisiones, plantar árboles, mm, puede ser. ¿Qué más podrían hacer? Bueno, la plantación de árboles nos va a ayudar, nos va a ayudar a absorber el CO2 que se produce al momento de transportarnos, ¿no? De los vehículos. Tratar los residuos, sí, también. Fuentes de energía, claro, una fuente de energía, eso está bien, pero ¿como cuáles? Por ejemplo, las energías limpias, esas sirven. La reducción de emisiones, el mantenimiento de maquinaria, el transporte sostenible y el uso eficiente de energía. Eso serían unas acciones que podrían implementar para reducir la contaminación del aire. Como futuros administradores, es probable que participen en decisiones relacionadas con el transporte, con la logística, con la producción, con el consumo energético. Todas estas decisiones influyen en la contaminación del aire. Una buena gestión ambiental no solo protege al entorno, también mejora la imagen de la empresa e incluso puede reducir costos a largo plazo, y eso se llama sostenibilidad. Entonces, ahora que hemos visto cómo la contaminación del aire afecta a nuestra respiración, vamos a ver otro recurso esencial, que también existe mucha contaminación en él, que es la contaminación del agua. ¿Cuántos litros de agua creen que utiliza una persona al día? Sí, los 100 litros pueden cubrir las necesidades básicas. 50, depende de si es una ama de casa, lavarropa, gasta más que uno lo hace. Sí, depende mucho también de cuántas personas habitan en la casa. A veces el consumo puede llegar en litros a más de 100 litros diarios. Entonces, si ven, el consumo es muy alto. Ahora imaginemos una ciudad completa, una gran empresa. El agua es uno de los recursos más importantes para la vida y para la actividad económica. La contaminación del agua ocurre cuando las sustancias dañinas llegan a las fuentes. ¿Cuáles fuentes? Los ríos, los lagos, los mares o incluso el agua que consumimos. Cuando esto ocurre, la calidad de agua disminuye y puede dejar de ser segura. Hay muchas personas que consumen agua de botellón. De hecho, esa agua, la primera vez que la ponen en el botellón, pues es buena. Pero la segunda vez nosotros debemos que la vuelvan a rellenar, debemos saber primero el tratamiento del botellón. Si tiene un buen lavado, un triple lavado, si no se ve sucio, porque de paso estamos consumiendo plástico en el botellón y si el agua no tuvo un buen tratamiento, no fue clorificada, estamos consumiendo bacterias. Entonces, todo eso se puede evidenciar cuando nosotros hacemos este tipo de consumos, incluso en las botellas de agua. Cuando nosotros compramos una botella de agua de 600 mililitros o de 1 litro, esas botellas de agua, hay gente y estudiantes que lo he podido ver, que esa misma botella que ya se acabó el recurso, el agua o el líquido dentro de la botella, suelen volver a rellenar esa botella. Pero si bien es cierto, pues se puede volver a rellenar una vez más. Pero si nosotros lo hacemos de manera consecutiva, pues ya estamos consumiendo microplástico. Entonces, el agua, si bien es cierto, tiene que ser un agua segura para consumo, pero también nosotros no podemos contaminar este recurso que es muy importante para nosotros, para poder vivir
que es el agua. Entonces, ¿por qué creen que el agua es uno de los recursos tan estratégicos para una empresa? ¿Por qué creen que el agua es un recurso tan estratégico para la empresa? A ver, exacto, muy bien, para la movilidad, para los procesos internos que se realizan, para la producción, exacto. Eh, sí, para la producción, para la limpieza, para la agricultura, para incluso generar energía, necesitamos de agua, y para el consumo humano. Entonces, muchas industrias utilizan incluso sustancias químicas en sus procesos productivos. Si no se gestionan adecuadamente, pueden terminar contaminando el agua. Por ejemplo, una fábrica descarga sus residuos químicos directamente al río. Obviamente, la consecuencia que va a tener es la pérdida y afectaciones a la comunidad. Es como el petróleo. Ustedes han visto estos derrames de petróleo muchas veces en las noticias, ¿no es cierto? Y ahí también hemos visto cuánto es la problemática ambiental que se genera al momento del derrame dentro del ecosistema. Entonces, una sola fuga puede afectar enormes extensiones de agua y miles de especies. Quien obviamente se ve afectado en este ejemplo son los pescadores, la comunidad, el turismo local, porque son los que están cerca del, del derrame. La basura. Uno de los problemas más visibles y actualmente es la acumulación de residuos. ¿Ustedes saben cuánta basura generan donde ustedes viven? ¿Tienen una idea? A ver, los digo a leer. Mm, A ver, ahí está. Muchísimo, no sé mis toneladas. Por ejemplo, aquí en Quito se genera 2.800.000 de toneladas de basura. ¿Ustedes conocen el Estadio Atahualpa? ¿Lo han podido ver? El Estadio Atahualpa, bueno, es uno de los estadios más grandes de Quito. Tengan en cuenta que es la generación de ese estadio, pero no solo una vez. Eso se genera siquiera unas 6 veces al año. Entonces, la generación de basura es sumamente alta y eso afecta la calidad de vida, afecta la contaminación del aire, del agua. Entonces, ustedes, si viven por la costa, ¿han visto playas o ríos llenos de plástico? Correcto, sí, porque sí se evidencia. De hecho, hay grupos de voluntariado que van a la costa a hacer limpieza de las playas recogiendo la basura, porque mucha de la basura que nosotros generamos termina en el mar. Y hay gente que de hecho ni siquiera recoge cuando va a las visitas de estos espacios. Entonces, es muy importante el tema de la concientización. Ahora, en las aguas residuales.
Estas son aguas que provienen de nuestros hogares, incluso de las industrias o las actividades que generamos. Si no reciben tratamiento adecuado, pueden contaminar gravemente al cuerpo del agua. Por ejemplo, en el Yasuní, allá hay muchas petroleras, ¿no es cierto? Sin embargo, el agua allá es muy contaminada y ellos para el consumo, las petroleras les hicieron unas plantas de tratamiento de agua para consumo y tratamiento de agua residual para descargar en el río. Es decir, hacen un tratamiento para limpiar el agua, tanto para el consumo, para que las que se consumen de las aguas residuales que se generan, pues volverles a enviar al río. Mandan sin contaminantes al río, mandan prácticamente en un 80-90% limpia nuevamente al río. Entonces, esto ayuda a que el agua no contamine más y obviamente evite el daño a la población que se encuentra, en la comunidad que se encuentra ahí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Como ustedes bien saben, las enfermedades. El consumo, el contacto con agua contaminada puede generar infecciones intestinales, gastrointestinales, intoxicaciones y infecciones. Y ustedes más que nada que están en el ámbito de salud, deben, no sé si tengan, pero deben tener una estadística de qué es medicamento, para qué enfermedad más se vende, ¿no es cierto? ¿Para qué enfermedad más venden ustedes los medicamentos? Ya, las gripes, las alergias, ok, la presión. O sea, ninguno vende para enfermedades o dolores de la barriga. Correcto. Bueno, y también depende como bien les puso su compañera, también hay enfermedades virales, ¿no es cierto?, que se hacen presentes por un cierto tiempo. Pero en su mayoría las enfermedades, yo que trabajé en un centro de salud acá en Quito, obviamente les hablo de una comunidad, de una parroquia que es alejada de Quito, que se llama Pifo. Ahí la mayoría de enfermedades en el centro de salud eran por temas gastrointestinales y eran por el tema de la calidad del agua. Entonces, por ejemplo, también una consecuencia son los animales, la muerte de los animales acuáticos. Cuando disminuye la calidad de agua, muchas especies no pueden sobrevivir y por eso la contaminación afecta a la cadena alimenticia completa. También va a existir escasez de agua limpia y este es uno de los problemas más preocupantes porque aunque el planeta tiene mucha agua, no toda el agua es apta para el consumo. ¿Qué pasaría si una ciudad pierde una de sus principales fuentes de agua potable? ¿Cómo creen que va a vivir la gente sin agua? Entonces, ustedes como futuros administradores deben comprender que el agua es un recurso estratégico. Una empresa responsable, si bien es cierto, debe reducir desperdicios, tratar los residuos, evitar vertimientos contaminantes y cumplir normas ambientales. Esta situación, lo que acabamos de ver, si bien es cierto, afecta mucho al recurso natural. Entonces, la contaminación del agua, como ustedes ven, lo expliqué, afecta a la salud, la biodiversidad, la economía y la calidad de vida de las personas. Por eso el manejo responsable del agua es una responsabilidad fundamental para cualquier organización. Ah. Ahora que ya analizamos la contaminación del aire, del agua, vamos a ver la contaminación del suelo. Cuando pensamos en contaminación, normalmente imaginamos humo o agua contaminada en su mayoría. Algunas veces han pensado que el suelo también puede contaminarse. ¿Sabían que el suelo también se contamina? ¿Sí o no?
Ay, le cambié. Exacto, sí, porque absorben. Ya me pasé de más. Correcto. Muchas veces no solo vemos, no lo vemos porque ocurre debajo de nuestros pies, porque sus efectos pueden durar años, incluso décadas. La contaminación del suelo ocurre cuando las sustancias tóxicas, los residuos, alteran las características naturales del suelo. Es decir, el suelo deja de cumplir adecuadamente sus funciones. De hecho, algunos agricultores utilizan muchos pesticidas y eso afecta la calidad del suelo. Y cuando ya tienen el producto, piensan que quemar esa zona donde que ya recogieron, ya cosecharon, quemando el suelo se va a recuperar rápido y al contrario, lo estamos erosionando, estamos teniendo una pérdida de vegetación y obviamente el terreno va a tardar en recuperarse. Entonces, ¿para qué utilizamos el suelo? Para la agricultura, la construcción, la ganadería, parques, la producción de alimentos. Por eso, cuando el suelo se contamina, las consecuencias afectan directamente a las personas y a la economía. Por ejemplo, analicemos las causas. Los desechos peligrosos. Algunas empresas generan residuos que contienen sustancias peligrosas. Si estos residuos se eliminan de manera incorrecta, pueden contaminar grandes extensiones de terreno, como por ejemplo, ¿cuáles residuos? Desechos peligrosos. Las baterías, el aceite usado, los residuos industriales. Hay incluso gente que los aceites usados lo mandan por la cañería y eso no se debe hacer. Los químicos, muchos protocolos químicos utilizados en actividades industriales agrícolas, y estos pueden filtrarse al suelo, como los pesticidas que les mencioné antes. ¿Qué creen que suceda si estos químicos permanecen durante años en el terreno? Cuando esto se queda impregnado en el suelo, no genera un buen producto, genera un producto contaminado y la tierra exactamente, se contamina y muchas veces este, este, y muchas veces se seca la tierra. Sí, bien es cierto, sí, pero hay muchas personas que comienzan a a tratar de recuperar el suelo, pero el contaminante ya está en el suelo, ya se absorbió. Y eso al momento de cosechar o en ese mismo suelo, pues no van a tener una cosecha de un buen producto. Es como, por ejemplo, los rellenos sanitarios. Aquí en Quito la mayoría de rellenos sanitarios los quieren hacer un parque ecológico, pero ese espacio, esa tierra, ¿creen que se pueda cosechar en esa tierra del relleno sanitario? No, pues exacto, porque está contaminado. Lo mismo sucede con las sustancias. Los plásticos. Los plásticos tardan mucho tiempo en degradarse. ¿Ustedes saben cuánto tarda en degradarse una botella de plástico? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, una botella de plástico tarda 500 años en degradarse. Una bolsa de plástico 55 años. Un vaso de microplástico de 500 a 1400 años. La lata de aluminio 200 a 500 años. Y obviamente los residuos orgánicos mucho menos porque se puede hacer un compost y la botella de vidrio 4000 años. Entonces, el tiempo en degradarse es sumamente alto. Por eso existe hoy por hoy la ley esta del residuo, de reducir el consumo del plástico. Bueno, yo en particular soy de las personas que cuando me voy a una tienda, yo prefiero tener los productos de mis manos
y que no me den en funda por el mismo hecho de que generamos más basura. Y eso es una problemática ambiental muy importante, porque el problema no solo radica en el plástico visible, también existen microplásticos que se quedan de manera permanente en el ambiente. Otra causa de la contaminación del suelo son los derrames que hablábamos antes. Los derrames de combustibles o sustancias químicas pueden afectar rápidamente, como les mencioné, a grandes áreas. Y un ejemplo de esto es el petróleo. Ahora, vamos a tener el receso de 5 minutos para continuar, por favor.
Ok. Ahora, las consecuencias. Una de las consecuencias de la contaminación del suelo es la pérdida de fertilidad del suelo. Es decir, un suelo contaminado pierde la capacidad de producir alimentos de calidad. Pero ¿cómo afectará esto a una comunidad agrícola? Pues existe menor producción, lo que significa también un impacto económico. La contaminación ambiental. Algunos contaminantes pueden ser absorbidos por cultivos. Si el suelo está contaminado, gracias Nelly, sí, las sequías. La contaminación de alimentos. Algunos contaminantes pueden ser absorbidos por cultivos. Por ejemplo, si el suelo está contaminado, los alimentos, perdón, producidos también podrían verse afectados. La afectación al ecosistema. Si bien es cierto, el suelo alberga una enorme cantidad de organismos vivos. Cuando se contamina el suelo, se altera el equilibrio natural del suelo. Entonces, no solo afecta al terreno como tal, también afecta a las plantas, a los animales, a los microorganismos. Pero ¿cómo conecta esto con la administración? Pues porque ustedes van a generar residuos dentro de su empresa y por lo que ustedes necesitan gestionar correctamente los residuos desde el inicio hasta el fin o a su vez corregir algún problema que se presente o que genere en la empresa años después. Entonces, la prevención suele ser mucho menos costosa que reparar el daño que se está haciendo. Este, Como nosotros vimos en la unidad 4, las decisiones empresariales tienen consecuencias y una empresa puede optar por eliminar residuos de manera irresponsable para ahorrar dinero o solo asumir los costos necesarios para proteger el medio ambiente. La contaminación del suelo afecta a la producción de alimentos, el ecosistema, la salud humana, la economía. Por eso el manejo adecuado de los residuos es una responsabilidad fundamental de las organizaciones. Ahora, el cambio climático. Como ustedes hemos visto o hemos analizado, de acuerdo a lo que les he comentado, ¿ustedes han notado cambios en el clima durante los últimos años? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de cambios han notado? ¿Qué tipos de cambios han notado en el clima durante estos últimos años? Correcto, mucho calor, lluvias intensas, humedad, sequía, incendios, cambios en las estaciones. Muchas de estas situaciones están relacionadas con el cambio climático. Entonces, el cambio climático es la alteración de las condiciones normales del clima en el planeta. No significa que un día haga más calor que otro, significa que durante largos periodos de tiempo se producen cambios importantes en la temperatura, las lluvias y otros fenómenos climáticos. ¿Creen que estas actividades humanas pueden influir en el clima? Sí, ¿no es cierto? ¿O no? Yo solita me respondo, vean. Correcto, sí. Durante muchos años se pensó que la naturaleza podía absorber todos los impactos humanos. Hoy sabemos que nuestras actividades sí influyen en el clima. Entonces, analicemos las principales causas. Una causa es las emisiones contaminantes. Las industrias, los vehículos y muchas actividades económicas liberan gases en la atmósfera. Algunos de estos contribuyen al calentamiento global. Por eso cada vez más empresas miden sus emisiones y buscan reducirlas. De hecho, hay algunas empresas que miden o están midiendo su huella de carbono para identificar en qué proceso se genera más contaminación y levantar ciertos procedimientos para evitar esa contaminación. La quema de combustibles fósiles. Cuando utilizamos petróleo, gasolina, carbón o gas para producir energía, se generan emisiones que contribuyen al cambio climático. Como por ejemplo, ¿qué actividades?
dependen mucho del consumo del combustible, el transporte, la logística, la manufactura, la generación eléctrica. La deforestación. Como bien pusieron ustedes, los árboles ayudan a capturar el dióxido de carbono. Cuando desaparecen grandes áreas de bosque, el planeta pierde una herramienta natural para regular el clima. Es más, cuando nosotros talamos un árbol, incluso el árbol es un indicador para saber cómo está el clima. Al momento que nosotros lo visualizamos al árbol, al tronco, que esté muy colorido, que esté muy húmedo, que tenga muchas especies dentro del tronco, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que el clima o el aire que estamos respirando es limpio. Pero si nosotros vemos un tronco que la mayoría es café o está negro, es porque existe mucha contaminación del dióxido de carbono. Entonces, los bosques funcionan como grandes aliados contra el cambio climático. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio climático? El aumento de temperatura, como lo mencionaron, las sequías, como lo mencionaron, las inundaciones, los incendios forestales. Pero, ¿qué consecuencias tienen los incendios forestales además de la pérdida de árboles? ¿Qué creen que puede ocasionar un incendio forestal, además de la pérdida de los árboles? Exacto, la pérdida de la fauna. Gracias, Nelly. La pérdida de la fauna, la contaminación del aire. Algunos piensan que el cambio climático es un problema exclusivo y científico exclusivo de científicos o de gobiernos, pero también afecta directamente a las empresas porque aumenta el costo energético por la interrupción de cadenas de suministro, la escasez de recursos, incluso daños a infraestructura. Una empresa que ignore estos riesgos puede enfrentar problemas en el futuro. Entonces, ¿qué acciones podrían implementar ustedes para reducir el cambio climático? Colóquenme en el chat, por favor. Reciclar, no forestar ya, el ahorro energético, de reducción de emisiones, el transporte sostenible. El cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales. Sus causas están relacionadas mucho con las actividades humanas y empresariales. Si sus efectos impactan la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es por eso que debemos comprender que la sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad para la continuidad de las organizaciones. Antes de la contaminación y el cambio climático, existen residuos que representan un riesgo especial para las personas del medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los residuos peligrosos. Ustedes generan, de hecho, un residuo peligroso, ¿no es cierto? ¿O no? Exacto, los residuos peligrosos pueden causar daño por sus características, perdón, a la salud humana, al medio ambiente, al ecosistema y a la calidad de vida. El peligro no siempre es visible. Algunos residuos parecen inofensivos, pero contienen sustancias que pueden contaminar durante muchos años. Por ejemplo, medicamentos caducados. Muchas personas eliminan a la basura o arrojan al desagüe los medicamentos. Pero ¿qué podría pasar si estos medicamentos llegan al río o fuentes de agua? Pueden afectar a los organismos acuáticos y contaminan el agua. Los químicos. Muchas empresas utilizan sustancias químicas en sus procesos. Si no se almacenan o eliminan correctamente, pueden contaminar el suelo, al agua y al aire. Los residuos hospitalarios son residuos generados en hospitales, clínicas y laboratorios, como por ejemplo las jeringas, material contaminado con germen patológico, los productos biológicos. Estos residuos requieren un protocolo especial. Hay que cumplir un buen manejo de un sistema de gestión de desechos
y residuos eh, hospitalarios. En las baterías contienen metales pesados, al igual que las pilas. Son sustancias químicas que pueden contaminar al ambiente. Hay muchos lugares donde ustedes pueden dejar las pilas, las baterías, los aceites. Los aceites usados de vehículos o maquinaria también son residuos peligrosos. Un estudiante el otro día me comentaba que ya existe incluso estas mismas vulcanizadoras, no me acuerdo si eran vulcanizadoras o donde que hacían el mantenimiento del vehículo que se quedaban con el aceite usado para darle tratamiento o devolvían a la casa. Entonces, de a poco, estas empresas van teniendo una responsabilidad ambiental para que se maneje de manera adecuada el residuo. Ahora, ¿qué podría pasar si no se maneja de manera adecuada? Como ustedes saben, va a existir contaminación al agua, va a haber daño a la salud, va a haber intoxicaciones, va a existir impactos en el ecosistema. Y esto es una responsabilidad relacionada con el almacenamiento de materiales, la gestión del residuo y desecho, el cumplimiento normativo e incluso la seguridad laboral. La gestión responsable siempre resulta más conveniente que corregir un problema ambiental. Entonces, como ustedes saben, dentro de la ética, no solo se debe cumplir la ley, también se asume una responsabilidad por los impactos que generan sus actividades. Los residuos peligrosos representan riesgos importantes para la salud y el medio ambiente. Por ello, requiere un manejo especial, responsable y planificado. Una buena gestión empresarial incluye también una adecuada gestión de residuos, por lo que vamos a ver cuáles son los impactos que genera a la salud. ¿Creen que los problemas ambientales solo pueden afectar a la salud? Ok. De hecho, muchas enfermedades están relacionadas directamente o indirectamente con los problemas ambientales. Por lo que, los problemas ambientales que afectan a la salud, uno de estos es la salud respiratoria. Cuando nosotros pensamos en una ciudad con mucho tráfico o industrias que generan emisiones, ¿qué es lo que vamos a obtener? El aire contaminado. ¿Y cómo se ve reflejado cuando existe un problema de la salud, cuando está el aire contaminado? La excesiva tos, la alergia, el asma, los problemas al respirar. El aire que respiramos influye directamente en nuestra salud. El agua potable. El acceso a agua limpia es fundamental, como ustedes vieron en las otras láminas. ¿Qué pasa si una comunidad consume agua contaminada? Obviamente va a tener enfermedades. La alimentación. Los alimentos dependen mucho de los recursos naturales. Si el suelo y el agua están contaminados, la producción agrícola también va a estar. Obviamente, y ahí va a verse afectada la salud. La calidad de vida. La calidad de vida incluye mucho la salud, el bienestar, la seguridad, el acceso a servicios básicos. Cuando el medio ambiente se deteriora, la calidad de vida también disminuye. Las enfermedades, ¿cómo se relacionan los impactos a la salud con las enfermedades? Las alergias, el cáncer, las infecciones, las enfermedades respiratorias. Pero ¿qué pasa cuando un administrador conoce esto? ¿Para qué les sirve? Porque las decisiones empresariales pueden afectar directamente a sus trabajadores, a sus consumidores, a la comunidad, al medio ambiente. Entonces, una empresa responsable no solo busca ganancias, también procura proteger la salud y el bienestar de las personas. Entonces, imaginen que una empresa descubre, a ver esto, mamá. Entonces, vamos a hacer una actividad aquí.
Entonces, imaginen que una empresa descubre sus emisiones están afectando a la comunidad cercana. ¿Qué debería hacer la empresa? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Qué deberían hacer de acuerdo a lo que les planteé en este momento? Dar soporte a la comunidad, debe informar la verdad. Ya, ¿qué más? Dar soporte a la comunidad puede ser como apoyar a la comunidad. Ya, investigar la causa del problema. Claro, informar a las autoridades para que investiguen. Invertir en controles. No se puede cambiar la actividad de la empresa para que no contamine. Se debe plantear acciones para evitar la contaminación. Exacto, tomar las medidas necesarias para avertir el daño, capacitarse mejor. Correcto. Recuerden algo importante. Cuando una empresa toma decisiones ambientales irresponsables, las consecuencias no solo afectan a la naturaleza, también afecta a las personas. Entonces, por eso la responsabilidad ambiental y la ética empresarial están estrechamente relacionadas. Y es lo que vamos a ver en este momento. La responsabilidad de las empresas en el tema ambiental. Entonces, ¿creen que tiene responsabilidad de cuidar? ¿Quién creen que tiene la responsabilidad de cuidar el medio ambiente? Sí, todos, el gobierno, los ciudadanos, la empresa, todos. Todos tenemos responsabilidad, pero las empresas también tienen un papel importante porque muchas de sus actividades generan impactos ambientales. Reducir la contaminación es uno de ellos. La primera responsabilidad es reducir la contaminación que se genera dentro de sus operaciones. Por ejemplo, una fábrica puede instalar para reducir emisiones. Una empresa de transporte puede renovar su flota para contaminar menos o hacer un buen mantenimiento para contaminar menos. ¿Creen que reducir la contaminación es un gasto o una inversión? Una inversión. Correcto, es una inversión a largo plazo. Muy bien. Entonces, otra responsabilidad, otra acción que puede hacer la empresa es cumplir con normas ambientales. Cuando las empresas deben cumplir las leyes y las regularizaciones ambientales, ¿qué puede ocurrir si una empresa no cumple normas ambientales? Pues como les mencionaba en la anterior clase, va a existir multas, sanciones, incluso pérdida de clientes y tal vez también el cierre temporal de la empresa por las denuncias. Cumplir la ley es mínimo el nivel de responsabilidad. La ley está escrita es de cumplimiento obligatorio. El manejo de residuos correctamente. Ya vimos algunos residuos pueden ser peligrosos. Por eso las empresas deben almacenarlos, transportarlos y eliminarlos adecuadamente. Una empresa que genera aceites usados no simplemente puede arrojarlos al suelo o al agua, porque esto es un mal manejo del residuo. Proteger a los trabajadores y la sociedad. Las decisiones ambientales también afectan a la empresa.
Si una empresa expone a sus trabajadores a sustancias peligrosas sin protección, está incumpliendo su responsabilidad. La responsabilidad ambiental también es una responsabilidad social. Y el tema de aplicar la sostenibilidad. Si bien es cierto, la sostenibilidad significa satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades futuras. En otras palabras, producir sin destruir los recursos que necesitamos para mañana. Como futuros administradores, de hecho, también van a participar, si es que ya no lo hacen, tomarían decisiones de compras, de producción, de logística, de gestión de recursos, de manejo de residuos, perdón. Cada una de esas decisiones puede generar un impacto ambiental, tanto positivo como negativo. Ahora, si ustedes fueran dueños o son dueños de algún punto de farmacia, o están al frente de la administración, o imaginen que están al frente de la administración, ¿cuál de esas responsabilidades consideran más importantes de estas? ¿Cuál de estas responsabilidades consideran más importantes? Sabía que me iban a decir todas, pero elijan una, porque si bien es cierto, o explíqueme por qué todas. Gabriel, explícame por qué todas. Profe, porque para mí todas son esenciales, por ejemplo, en reducir la contaminación, el cumplir con las normas establecidas que haya puesto la empresa, el manejo de mejor residuos correctamente va a hacer que la empresa también mejore y no afecte a nadie, proteger a los trabajadores y a la sociedad para que ellos se sientan que están bien dentro de esa empresa, todo. Como ustedes ven, todas estas acciones van conectadas. Si nosotros contaminamos, no vamos a cumplir normas, si no manejamos los residuos, no cumplimos las normas ambientales, si no protegemos los trabajadores y a la sociedad, estamos incumpliendo la Constitución. Y el tema de aplicar la sostenibilidad, pues es importante porque va a perdurar a largo plazo. Entonces, la responsabilidad ambiental ya no es opcional, es una obligación. Hoy los consumidores, los gobiernos, la sociedad esperan que las empresas actúen de forma responsable. Si una empresa que ignora el medio ambiente puede perder reputación, puede perder clientes y también puede perder oportunidades de crecimiento. La responsabilidad ambiental implica mucho más que evitar multas. Significa gestionar la organización de manera ética, sostenible, responsable con la sociedad y el entorno. Ahora vamos a hacer un caso práctico. ¿Qué lo vamos a hacer en grupo? Entonces, los tres grupos van a hacer las mismas preguntas, van a resolver las mismas preguntas que están aquí y lo van a venir a explicar. Pero yo voy a hacer una pregunta a cada grupo para que podamos hacer la dinámica rápida. A ver, grupo uno, ¿cuáles son los integrantes? Diana, Ariana, Un ratito. Mariela, me parece que era, sí, y yo. No, Diana, Ah, Cindy sí, Cedillo. perdón, Cindy Cedillo. sí. ¿Cuál más era? Ariana, Diana. Mariana. Ariana. Ariana. Ariana y Diana Arteaga. Sí, Falta una. yo, Keila. Ahí es que no la veo. Ujú, Gracias, Keila. ya. Grupo 2, Gabriela, Gabriela, Dayana y Nelly. Dayan, Ah, Dayana, Nelly está como Adara.
Tengo Parece. dos Nelly de aquí. Ah, es que creo que ella tiene un problema en el audio y por eso se conecta desde la compu y el otro. Ariela Erazo. Ok. Ya, por En el favor, grupo vayan en 3 serio. estoy. María Erazo ya le puse.
Ok, ya que hemos regresado, por favor, necesito que el grupo uno me ayude con la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué problema ambiental existe en el caso? Grupo uno. Que la empresa en sí está contaminando el agua al momento de que descargan los residuos químicos directamente al alcantarillado, ya que eso afecta el medio ambiente y la calidad del agua. ¿A qué afecta? ¿A qué agua? Yo sé que afecta al agua, pero ¿a qué? ¿A qué afecta? ¿A dónde va el agua? Eso, bueno, eso va a veces también a los ríos. Por eso, entonces la contaminación del agua sería una contaminación directa al río que desemboca. Exacto. Esa sería la respuesta. Grupo 2, por favor, ¿qué riesgos genera? ¿Le comparto pantalla? Si tiene, claro. A ver, a ver. Ahorita le comparto. Ah, no puedo. Ya, le digo entonces, ¿ya? Ya está ¿Qué para compartir. riesgos? ¿Qué riesgos genera? Me dijo. ¿Qué riesgos genera? Ya, puede ser enfermedades, también la muerte de los animales que viven en los ríos, los animales acuáticos, y también los riesgos que también genera es la calidad de vida de toda la comunidad. Ya, la afectación a la salud, Sí, a las los personas, daños a a la los flora animalitos, y la fauna flora y acuática. fauna, ajá, y la calidad de vida de toda la comunidad en sí. Le falta una importante. Todas son Mm. importantes, pero le falta una. ¿Cuál? ¿Quién le ayuda? Ayúdenme, Diana, El Eren. ambiente, el ambiente. No. Eh, ¿Qué pasa cuando existe una contaminación? También ¿Qué va a generar? puede haber un problema en la empresa, puede incluso hasta quebrar la empresa. ¿Se refiere tal vez Ya, a eso? Porque sí, si hay pero todos esos no. riesgos, hay denuncias y todo eso. Exacto, a ese, justo lo que mencionó usted. Denuncias y ¿qué obtiene la empresa? Sanciones económicas. Sanciones, claro, y ahí podría llevar eso a la quiebra. ¿Correcto? Grupo 3, ¿qué normas estaría incumpliendo? Grupo 3. Profe, sí. Estoy compartiendo, ¿se ve? Sí. ¿Qué normas estarían incumpliendo? Pues se estarían incumpliendo las normas ambientales por residuos químicos, porque deben eliminarse de forma segura y no botarlos al alcantarillado. Eh, porque en este caso la empresa está incumpliendo con normas ambientales por O el sea, tema sí, de... la respuesta es, está incumpliendo las normas ambientales. Ujú. Este tema de los residuos químicos deben eliminarse de forma segura, pues no es un justificativo, porque por ley usted debe hacer una buena gestión de los residuos. Entonces, aquí incumpliría la Constitución incluso y la legislación ambiental y la normativa de protecciones hídricos. Pero obviamente, como no hemos profundizado el tema, está bien el poner, estaría incumpliendo las normas ambientales aplicables a Ecuador. Esta parte que les mencioné de la justificación
puede estar de más, porque por ley debemos cumplir. Ya pues. Grupo uno, ¿cómo afecta a la sociedad? Grupo uno, ¿cómo afecta a la sociedad? Una mala calidad de vida, también enfermedades. ¿Qué más? Enfermedades ya lo dijeron antes. ¿Qué más? ¿Alguien que le ayude del grupo uno? Afecta a todo en general, la agricultura, pesca, actividades en el campo, debido a la... Correcto. A ver, no, aquí hay que especificar. Enfermedades es una afectación ¿a quién? A la comunidad, a las personas. A la comunidad, a las personas. Las pérdidas económicas, como menciona la agricultura, la pesca, incluso el turismo, también afecta este tema de la contaminación. También afecta el incremento del deterioro, perdón, la pérdida de la calidad de agua disponible. También existe una disminución de la confianza de la sociedad a la empresa por la afectación que está haciendo el río. Esas son, eso es cómo afecta a la comunidad, a la sociedad. No es que es un todo. Si bien es cierto, sí es un todo, pero hay que explicar a qué está afectando. Grupo 2, ¿qué debería hacer la empresa? La empresa primeramente debería contratar una empresa externa que sepa manejar los desechos para que luego asimismo la empresa les capacite y ellos, si tienen pues los recursos, crear ya un protocolo estandarizado con el personal capacitado para que puedan llevar este manejo de desechos de los residuos químicos. Eso debería ser para poder cumplir las normas del medio ambiente y evitar los Ya, daños hacia la comunidad, la calidad de vida, todo lo que ya se ha mencionado. ya. Usted me dice contratar a un gestor ambiental para obviamente gestionar los residuos químicos. Sí, yo creo que sí, porque deberían detenerlo de inmediato, ¿no? ¿Y cómo lo detendrían si ellos no lo han manejado nunca? Tienen que contratar a una empresa externa, a alguien externo. Ya, si no lo han manejado nunca, pero si eso lo Claro, hacen por ahorrar dinero y no tienen el es dinero para contratar al gestor ambiental, ¿qué deberían hacer? ya, a ver, si no tienen el dinero, Capacitarse ellos mismos, ujú, tal vez. Sí, muy bien, la capacitación, ¿qué más? Puede ser, aparte de capacitar a los trabajadores, también la implementación de un buen sistema de gestión ambiental. Eso es lo que debería hacer la empresa. Gracias. Grupo 3. ¿Cuál es su conclusión de este caso? ¿O cuál es el objetivo de este caso que se pusieron a desarrollar? Grupo 3. O sea, al realizar esta práctica, claramente hubo una falta grave tanto ética como ambiental, porque se dañó el ecosistema donde se desechó los residuos porque fue al alcantarillado y esto va directamente, sea, de ley a un río, va a desembocar a un río, que muchas veces esta agua se le utiliza para, en cambio, potabilizarla y que la sea de uso humano o para riego, perdón, de plantaciones y todo. Entonces hubo un daño muy grande. Esa sería o sea, que fue el mal uso de esta actividad, realizarla de esta forma. Ok, pero no. El objetivo del caso es que ustedes comprendan las decisiones empresariales, cómo deben equilibrar los aspectos económicos con la responsabilidad ambiental y social.
Ahorrar costos, si bien es cierto, de acuerdo al caso, es una práctica ilegal porque puede generarse consecuencias más graves como daños irreversibles al ambiente, afectaciones a la salud de las personas, la pérdida de reputación y fuertes sanciones legales. Una empresa responsable tiene que prevenir la contaminación, cumplir la normativa ambiental aplicable y contribuir al desarrollo sostenible. Ese es el objeto en la conclusión de la resolución de este caso. Ahora, como ya estamos contra el tiempo, ya lo que quedó ya lo terminamos la siguiente clase. Voy a tomar asistencia. Diana Karina Arteaga, Presente. Jimena Cedillo, Presente. Mariela Erazo, Presente. Keila Maldonado, Keila Maldonado, Presente, Miss. Ismael Panamá, Presente. Talía Rivera, Presente. Lorena Sánchez, Presente. Gabriela Saraguro, Presente. Moreno, ay, perdón, Velázquez Ariana. Buenas noches, presente. Gracias. Nelly Vera. Buenas noches, presente. Ok, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces, por favor, necesito que se quede Cindy Eras un momentito. Los demás, ha sido un gusto con ustedes. Gracias. El jueves.